magnética y a las utilidades que podría brindarnos este tipo de estudio. Entonces, ¿cómo nosotros podemos recordar? Hay varias indicaciones que son fundamentales para el diagnóstico a través de resonancia magnética. Y se hizo una puntualización respecto a cómo se obtienen estas imágenes para poder la forma en la cual nosotros tenemos que interpretar estas imágenes principalmente. Entonces aquí voy a hacer un alto para conversar con ustedes respecto a lo que se ha tratado en la clase anterior. Y me va a ayudar aquí Milena Aguaiza. Milena. Presente. Ya te hago la siguiente pregunta, Milena. ¿En base a qué se obtienen las imágenes por resonancia magnética? De manera muy sencilla y directa. ¿Cómo se obtienen estas imágenes? Por intensidades. Se dice hipointenso, hiperintenso. Esos son unos términos, está correcto, unos términos en los cuales nosotros expresamos, pero básicamente a través de qué forma era por la interacción con los átomos de hidrógeno. Ahí sí leíste bien, eso sí estaba bien. Lo que primero me dijiste, que es lo que realmente tú sabías, eso no era, ¿sí? Lo segundo, eso es lo correcto. Telmo Aguilar. Telmo. Sí, doctora. Aló. Hola, doctora. Entonces, quiero, Telmo, que tú te fijes en esta diapositiva que estoy exponiendo en este momento. ¿Ya? Y observes esta imagen que está en la parte inferior. ¿Qué puedes interpretar de esta imagen? ¿Qué nos quiere decir esta imagen, de este esquema? ¿Por qué crees que yo lo coloco en esta primera diapositiva? ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Porque puedes estar hablando acerca del principio físico de lo que es la resonancia magnética, ¿no? ¿Y cuál es ese principio físico que se interpreta en esta imagen? Bueno, que no sabría cómo explicarlo, o sea, tengo una idea, pero no sé cómo explicarlo. La atracción la atracción de partículas del cuerpo humano por pues, la máquina que tiene un imán grande que vendría a ser pues el resonador, ¿qué? Entonces, no tengo muy bien idea. La pregunta es, ¿qué partículas son las que tienen que ver aquí? ¿Qué partículas del cuerpo humano? De eso no te acuerdas. No. Marcelo Gómez, a ver, dime, Marcelo. Las partículas de los átomos de hidrógeno se encuentran en constante movimiento, chocando unos contra otros, y cuando existe estos campos magnéticos que están dados por el imán, como que los ordena. Por eso las flechitas de los átomos de hidrógeno, y así es que puede darse la imagen como tal. Sí, es Marcelo. Marcelo, sí me escuchó, y yo veo que lo que hago yo en clase de explicar parece que de pronto no es algo que ustedes lo están recibiendo de buena manera, porque al momento de explicar quizás ya están aburridos, no prestan atención, y recuerden que la vía contraria, que es el que ustedes expongan, pues no es una técnica realmente que sea realmente lo adecuado. Pero si ya ustedes no prestan atención, entonces ya no es culpa de la cátedra ni de la universidad, sino por parte de ustedes de como que tratar de enfocarse, ¿no?, en las clases. Entonces, no pierdan el ritmo. Recuerden, como si fuera la primera clase, cuando yo he preguntado de manera presencial cuáles son de pronto sus expectativas en la clase. Entonces todos dicen, quiero aprender más, que quisiera aprenderlo todo, pero llegamos a este punto del segundo parcial, donde creo que ya como que todo este ímpetu ha bajado y cada clase la vemos igual. Entonces pensemos que estamos cerca de convertirnos en profesionales y que estas clases hay que aprovecharlas. Nadie se las va a dar otra vez, nadie se las va a explicar. Muy fácilmente yo podría decir,
que cada uno de ustedes exponga y no darme el trabajo de preparar diapositivas y tratar de explicarles de la manera más didáctica posible. Entonces, en retribución a esa clase que yo les doy, ustedes tienen que estudiar clase a clase. Si quieren que no lo vean en el libro, hagan el mínimo esfuerzo de ver las diapositivas que se publican en su página, que tienen acceso, así como también los videos los pueden volver a ver. De pronto volver a escuchar si no los quieren ver. Pero sí estudien clase a clase porque se acumula materia y recuerden que tienen una tarea al final del parcial, que son los resúmenes de las clases, que si los hacen de manera continua, van a lograr pues el objetivo, que no es que ustedes se cansen haciendo resumen, sino que ustedes lleven la materia de manera ordenada y que la vayan realmente apropiándose de esa información, no solamente de estudiarla por obligación, sino de apropiarse de esa información para que esto les sirva a ustedes a futuro. Bueno, vamos a continuar. Igual voy a hacer más preguntas por si acaso, así que por favor sigan atentos. En cuanto a resonancia magnética, ¿por qué hacemos este tipo de estudio? Porque es un estudio de alta resolución. Particularmente nos enfocamos en el eje del sistema nervioso central, porque es donde tenemos una gran mejor resolución de imágenes. Siempre nosotros hacemos una comparación entre resonancia y tomografía, y en cuanto a lo que podemos nosotros comparar entre estos dos métodos de diagnóstico, que ambos son muy buenos, es la evaluación de los tejidos blandos versus los tejidos óseos o calcificados. Si hablamos de tejidos blandos, la mayor sensibilidad la va a alcanzar la resonancia magnética por este método de adquisición de imagen que se basa en el hidrógeno, que forma parte de la molécula de agua, recordando que los tejidos blandos tienen gran cantidad de agua. Y si hablamos de tejidos óseos, de calcificaciones, de hueso, entonces aquí hay una menor resolución de la resonancia magnética porque estos tejidos tienen menos cantidad de agua y por lo tanto menos hidrógenos que nos permitan una obtención de imagen. Por el contrario, en tomografía, estos tejidos de mayor densidad o de mayor dureza son más detallados o más delineados porque el método se obtiene a través de la absorción de los rayos X, y como estos tejidos absorben gran cantidad de radiación, entonces por ello se delinean, se evalúan mejor por tomografía. Vamos a continuación a ver esta diapositiva que me permite hacer una comparación entre tomografía y resonancia magnética. Entonces vemos cómo la tomografía y la resonancia magnética la podemos utilizar para la evaluación del encéfalo. Vemos comparativamente estas dos imágenes, nos muestran realmente una imagen que nosotros podemos delinear cada una de sus estructuras. Si somos muy analíticos con la imagen, podríamos de pronto quedarnos con la idea de que la resonancia magnética tiene una mejor delimitación, delineación de estructuras, como que se pueden ver de manera más detallada o más clara respecto a la tomografía. Pero, sin embargo, la tomografía, pues no podemos descartar que tiene una imagen bastante buena. Ahora, comparativamente en cuanto a las características a mencionar, que ya hemos hablado de algunas en clases anteriores, el eje fundamental de la comparación entre estos dos métodos es la radiación ionizante, si es que está presente o no en la adquisición del estudio. Sabemos que en tomografía sí se utiliza radiación en unas dosis altas, sobre todo en tomografías, y en resonancia magnética, como ya lo mencionó Marcelo, no tiene relación con radiación, sino más bien por una interacción de los átomos de hidrógeno. Y para ser precisos, de los protones, que son la carga positiva, que se encuentra en el núcleo del átomo de hidrógeno, que se encuentra en las moléculas de agua de las que tanto hemos hablado. Como un detalle del examen que podemos mencionar, en cuanto a su rapidez de adquisición, esto sí pues se puede decir de rapidez en tomografía. En resonancia pues hay una duración mucho mayor
que es necesaria por las diferentes secuencias o imágenes que se adquieren. En tomografía tenemos la facilidad de que la diferente gama de escala de grises que nosotros requerimos para evaluar una tomografía la podemos obtener en un postproceso de la tomografía. Es decir, yo adquiero unas imágenes que nosotros llamamos crudas, por decirlo de una forma, adquirimos esas imágenes de manera base y ya cuando están adquiridas y el paciente se fue incluso, nosotros podemos de esa imagen sacar las diferentes variedades, como decir, los diferentes filtros de esa imagen y de esa forma potenciamos ver un tejido sobre otro. Pero en resonancia no podemos hacer eso. En resonancia el paciente tiene que hacerse todas esas gama de grises en las diferentes secuencias en el momento de adquisición del estudio, porque no hay un postproceso que nos vaya a permitir ese cambio de las tonalidades que requerimos o de los tejidos que requerimos para el posterior diagnóstico. Es por eso la gran diferencia, de hecho. Ahora, el hecho de que emite un sonido la máquina quizás también sea algo de mencionar, porque sí es un poco molesto, el sonido que genera el resonador. Los objetos metálicos que están presentes. Aquí en esta comparación se podría comprender que tener objetos metálicos en tomografía no representa ningún problema. De hecho, se pueden llevar objetos metálicos, y me refiero a estos pacientes que tengan una prótesis metálica, inclusive, por ejemplo, que uno tenga los brackets en la zona dental, que tenga, por ejemplo, un clip quirúrgico de cualquier procedimiento anterior. Todo esto se puede llevar, sin embargo, no es tan fácil una evaluación con objeto metálico en tomografía, porque ese objeto metálico genera algo que nosotros denominamos artificio, que es un brillo o una irradiación, una emanación de imagen como luminosa que distorsiona la imagen original. Entonces, si bien se pueden llevar objetos metálicos, los objetos metálicos, sepamos, van a distorsionar la imagen en el sector donde se encuentren ciertos software o ciertas adecuaciones que se pueden hacer que disminuyen esa distorsión, pero que de todas maneras está presente. En resonancia magnética definitivamente no se pueden llevar esos objetos metálicos por razones que ya hemos hablado anteriormente, pero para recordarlas, los objetos metálicos pueden emanar calor bajo un intenso campo magnético, pueden inclusive moverse del sitio original, pueden funcionar mal, por ejemplo, estamos hablando de funcionar mal, por ejemplo, un marcapasos, podría alterarse su función ante un campo magnético alto que se establece dentro de un resonador magnético, puede mandar calor a una prótesis, entonces esto puede causar daño en el paciente, así como también daño en el equipo. Es por ello que objetos metálicos no deben entrar al resonador. Y la resolución, que era lo primero que hablamos, sin duda, comparativamente, es mayor en resonancia, es menor en tomografía, pero en todo caso, cada estudio pues tiene sus potenciales, ¿verdad? Tiene sus importancias, y aquí podemos ver la diferencia entre estos dos estudios, y estas diferencias me las va a decir Jessica Alcibar. Jessica, ¿qué diferencias fundamentales nosotros podemos distinguir entre tomografía y resonancia magnética en cuanto a los tejidos que estamos viendo en estas imágenes? Le digo lo que veo en las dos imágenes. Claro, sí. Ajá. ¿Qué diferencias? Así como esos dibujos que salen en el periódico, encuentre las diferencias. ¿Qué diferencias? Ok, por ejemplo, bueno, si me ponen la otra, la que están juntitas. Es un tip. Bueno, ahora vamos a ponerlas juntas. Ya, por ejemplo, en la tomografía, el hueso, por decirlo así, o sea, la ventana ósea se ve blanca o hiperdensa, mientras que en la resonancia magnética se ve negra, de color muy negro, yeah. Y lo que se ve blanco es pues la piel o el tejido adiposo. Y bueno, también que en la tomografía, digamos que los ventrículos... Tú me dijiste que te cambie. Si quieres regresamos para que puedas decir eso. No. ¿Ya? ¿Quieres te la cambio? No, esa está bien, no la otra. Ya no te gusta más. Ya, ok. O sea, es que en la anterior yo veía como que los ventrículos en la tomografía estaban hipodensos y en la resonancia los veo negros.
Pero en la anterior estaban Ya, blancos. quédate ahí, Jessica Castell está bien. Ahora va a participar, a ver, primero Alessio, luego Herling y luego Ariel. Ya, a ver, Alessio. Sí, con respecto a lo que mencionaba la compañera, pues recordar que están los dos componentes, el T1 y el T2 en la resonancia. Entonces el T1 se ve prácticamente semejante a lo que es en la tomografía, y por eso los ventrículos se ven, digamos, cefalorraquídeos, se seguirá viendo negro. Mientras que ya en lo que es el T2, ya es cuando se ve el líquido cefalorraquídeo de color blanco. Muy bien. Ahora Herling. Bueno, sí, quería comentar algo parecido al compañero. Que bueno, la primera, que es una tomografía, en sí la calota craneal se ve hipointenso, y bueno, A ver, ¿cómo? como usted mencionó, perdón, La tomografía, hiperdenso, ¿cómo se ve? hiperdenso, perdón. Y como usted mencionó en la clase pasada, el hueso se va a ver hipointenso, pero si podemos observar la médula, en la resonancia, esta sería una secuencia T1, se va a ver un poco hiperintenso, o bueno, un tanto hipointenso, que eso sería parte de la grasa. Y bueno, en la imagen anterior se veía al revés porque era la secuencia T2, que en ese caso el líquido cefalorraquídeo se iba a ver de manera hiperintensa, Perfecto. o sea, blanca. Ahora Ariel, que quería decir algo. Ya me dejaron sin nada, doctora. Te dejaron algo, Ya Ariel. me ganaron. Sí, Te sí, dejaron lo que algo. más lo que más se podía ver hasta la definición de las sustancias gris y blanca, que usted lo mencionó en la clase pasada, que se lo ve bien bonito en la Bueno, resonancia más que magnética. bonito, me gusta que veas bonito lo que yo hago. La diferenciación sustancia blanca y sustancia gris es importante destacar. ¿Cómo es la tonalidad que se ve respecto a sustancia blanca y sustancia gris en tomografía, Ariel? O sea, sustancia gris y sustancia blanca, había una que se las veía como igualitas, o sea, sustancia bblanca Mírala en este momento, la sustancia blanca es eso que te estoy señalando. Se ve blanca. En tomografía es opuesto, o sea, como que sustancia blanca era como que sustancia negra y sustancia gris era como que más blanca, y en cambio en resonancia era al revés, como que sustancia blanca se la veía más blanca y sustancia gris se la veía más, como que más gris. Sí, y mal no recuerdo, estoy bien. Estamos locos, ¿verdad? Porque las cosas las decimos al revés, pero así es. Víctor Ruilova. Sí, justamente eso era lo que yo iba a acotar. Que en tomografía vamos a ver la sustancia blanca de un color gris y la sustancia gris de un color blanco. Al contrario de una resonancia magnética en T1, que vamos a ver la sustancia blanca de color blanco y de la sustancia gris un poco más gris, pero esto solamente en T1, ya que según recuerdo en T2 estaba de igual manera como se ve en una tomografía. Correcto. A ver, alguien me escribió, el estudiante Pastor, por si acaso tienes presente, y Sebastián Vera, que no sé cómo apareciste, Sebastián, porque tenía falta, y efectivamente sí, la imagen que estamos viendo, él me pregunta si es un T1, sí, es un T1, exactamente es un T1. Bueno, vamos a continuar, entonces, más adelante igual vamos a ver todas las secuencias en conjunto, y vamos a hacer un análisis de eso. Vamos a ver ahora. Esto para recordar cómo se ve cómo se ven las ventanas en tomografía. Aquí les muestro varias ventanas que hay, solo para que se fijen en un detalle. Cada ventana tiene unos parámetros diferentes que hacen que el tono o, digamos, la gama de escala de grises que se obtengan varíe. Entonces, por ejemplo, y esto no es que quiero que lo aprendan, porque ni yo me lo sé con detalle, tengo una idea porque esto ya viene directo en los visualizadores, en el tomógrafo, pero esta es que es una ventana de cerebro, tiene una W, que es la ventana, window de 80 y un nivel de 40, por eso tiene esa tonalidad. Cuando yo quiero evaluar, por ejemplo, los tejidos blandos, tengo otro tipo de valores en la ventana, que es como los valores que me dan esa tonalidad,
Y fíjense cómo en el caso más marcado de diferencia, tenemos la ventana ósea, donde la ventana y el nivel son muy altos, porque requiero una, ver estructuras que tienen mayor radiación o mayor absorción de rayos X para yo verlas con más detalle. Y así hay diferentes tipos de ventanas que son útiles en relación a la patología que estamos viendo y a la región, pues no todo es de cráneo, también hay estudios tomográficos de pulmón, del abdomen. Para ellos pues van a haber diferentes ventanas que nos permiten una mejor evaluación. Entonces, recordando las características y las tonalidades de las estructuras que vemos en T1 y T2, hay ciertas similitudes y ciertas diferencias entre estas dos secuencias de resonancia magnética. Cuando hablamos de estos grupos de imágenes, recuerden que la palabra que debemos mencionar es secuencia T1, secuencia T2. Esa es la palabra con la que nosotros nos referimos a las imágenes que se obtienen por resonancia magnética. De manera similar, la grasa se ve brillante, o con el término que se mencionó al inicio, que lo mencionó Milena, que dijo, es hiperintensa. ¿Sí? Cuando se ve blanco, es hiperintenso, y esto es igual tanto en la secuencia T1 como en la secuencia T2. La gran diferencia quizás que yo encuentro entre la imagen T1 y T2, que pudiera verse de manera más evidente, es cuando nosotros vemos el líquido cefalorraquídeo. Fíjense que yo preguntaba a los estudiantes en el grupo anterior cuál es la gran diferencia, y me dicen, es que los ventrículos se ven hipointensos en T1 y los ventrículos se ven hiperintensos en T2. Y más que mencionar los ventrículos, tengamos en claro que lo que se observa de diferente intensidad en estas dos secuencias es lo que está dentro de los ventrículos, que es el líquido cefalorraquídeo. Entonces, enfoquemos el líquido, recordando que el principio que fundamenta la resonancia magnética y sus diferentes tonalidades es el agua. Entonces, por ello, el líquido cefalorraquídeo, o el agua que contiene el líquido cefalorraquídeo, es oscura en T1 y es hiperintensa o brillante en el T2. De ahí hay ciertas otras estructuras que también son similares en las secuencias T1 y T2, que son las que se ven oscuras, como por ejemplo las calcificaciones o el calcio se ve oscuro o hipointenso, tanto en T1 como en T2. También el aire, y aquí por ejemplo puse una imagen coronal en el T2 para que ustedes vean el aire dentro de las celdillas mastoideas, que se ve totalmente negro, o el aire aquí en este sector que corresponde al seno esfenoidal, y también si ustedes se fijan, esto negro es la vía aérea. Entonces aquí podemos ver que aquello que es aire en resonancia también se va a ver hipointenso. Ciertos cambios que podemos ver en esta diapositiva hablan de las hemorragias. Y aquí, durante esta clase que viene a continuación, vamos a establecer, porque viéndolo en este cuadro se ve como un poco confuso, hablar de las diferentes cuadros o niveles evolutivos de una hemorragia. Y lo que queda en claro aquí es que dependiendo del estadio de una hemorragia, en resonancia magnética vamos a ver una diferente tonalidad, cosa que nosotros no teníamos dificultad de evaluarla cuando hablábamos de una hemorragia en sus diferentes estadios evolutivos en una tomografía. De pronto era un poco más fácil. Pero Giovanna Andrade, ¿está Giovanna? Sí, doctora. Bueno, entonces, para recordar, ¿cómo veíamos nosotros evolutivamente una hemorragia por tomografía? Si era aguda, ¿cómo veíamos esa hemorragia? ¿En qué tono? ¿En qué densidad? Si era aguda la veíamos un poco hiperdensa, o sea, muy blanca, y cuando bastante, hiperdensa. Y si era crónica, hipodensa. Entonces sabíamos antes que lo agudo era brillante, blanco, y que lo crónico era oscuro. Bueno, ahora vamos a ver que aquí, a lo largo de la clase que viene a continuación, vamos a ver ciertos detalles que varían en relación a cómo vemos una hemorragia por resonancia magnética. Y rápidamente, para recordar, solo pasamos estas imágenes de imagen de secuencia en T1, donde quiero hacer que ustedes vean que el líquido cefalorraquídeo es negro, que la sustancia blanca se ve brillante, tal como su nombre lo indica, blanca en el T1,
y la sustancia gris, que es la que bordea a los giros, a la corteza, es oscura, tal cual como se indica, blanca, blanca, gris, gris. En el T2 se invierte, tal como ocurre en la tomografía, donde la sustancia gris se ve más clara o blanca, fíjense que la flecha nos señala la sustancia gris, y la sustancia blanca, que es la más interna, que tiene más concentración de grasa, pues se ve más oscura en la imagen de secuencia T2. Y pues lo obvio, el líquido cefalorraquídeo que se ve blanco. Entonces aquí, en esta siguiente imagen, para que hagamos un recordatorio de lo que nosotros ya vimos en la clase anterior, que son las diferentes secuencias. Aquí tenemos varias de las secuencias, que de hecho no son todas, pero son quizás, yo creo, las más importantes que ustedes deben conocer cuando hablamos de resonancia magnética cerebral. Estas son quizás las secuencias que considero más importantes. Entonces tenemos la secuencia T1, que en general es una secuencia oscura, que definimos en la clase pasada, es la que permite una evaluación anatómica, nos permite ese detalle de la imagen para evaluar si existe alguna lesión, en qué sitio anatómico preciso se encuentra. En el T2 tenemos una imagen más blanca, es como el contraste, ¿verdad? Es como que el cara o sello de la imagen de resonancia. El T1 negro, el T2 blanco. Y en el T2 nosotros vemos el líquido cefalorraquídeo blanco, y hablamos de la distinción sustancia blanca y sustancia gris, y a la vez también recordamos que es la secuencia que nos sirve de primera mano para evaluar cambios patológicos. ¿Por qué nos sirve para ver cambios patológicos? Porque evalúa, digamos, de manera más evidente lesiones patológicas. ¿Por qué? Porque aquello que es patológico tiende a ser hiperintenso o brillante en la secuencia de T2, lo cual nos permite que sea para nuestro ojo más fácil de destacar o de evidenciar o de identificar. Es decir, identificamos más fácilmente una lesión en esta secuencia, por lo que las lesiones van a ser blancas, y lo blanco nos va a llamar la atención y nos va a hacer más fácil encontrar ese tipo de lesiones. En contraste con la imagen en T1, que la imagen T1 siempre es oscura, por lo menos si recuerden que el líquido es negro, entonces las lesiones suelen ser oscuras y son de menor rango de delimitación en la T1. Si bien lo que tenemos que saber es que todas estas imágenes que estamos viendo se analizan de manera simultánea. Es decir, yo cuando veo una lesión veo cómo se comporta o cómo se ve, que cuando me refiero a cómo se comporta, no sé si se porta bien o se porta mal, sino cómo en la gama de grises, qué coloración adquiere o qué tono la veo, si es brillante o es oscura en cada secuencia, porque esto me va a ayudar a definir cuál es el origen de esa lesión. Entonces yo veo cómo se ve en el T1, cómo se ve en el T2, si en el T1 se mantiene blanca, se mantiene negra, en el T2 es blanca o es negra. Por ejemplo, si yo hubiera una lesión en el T1 que sea brillante, sin duda, en el parénquima me refiero, sin duda pensaría que puede ser grasa, por ejemplo, porque sé que la grasa se va a ver en la secuencia de T1. Ahora, tengo una secuencia que también es muy útil, que es la secuencia de Flair, que les mencionaba, es una secuencia que es de la misma línea que las imágenes obtenidas en T2, pero que su nombre indica que es una secuencia que invierte el líquido en grandes cantidades, que es el líquido cefalorraquídeo, lo invierte, por lo tanto, mantiene la misma distribución sustancia blanca y sustancia gris que tiene la imagen en T2, pero invierte el líquido, y el líquido, en vez de ser blanco, lo vemos negro. Y esta inversión que genera esta secuencia tiene como objetivo que nosotros podamos enfocarnos en poder ver pequeños acúmulos líquidos de manera más evidente, porque al anular el líquido o lo blanco del líquido cefalorraquídeo de los ventrículos, esto nos permite esa evaluación más detallada. Otra hermana familiar del T2 es la secuencia de ecogradiente, pero de esta ya me olvidé. Aquí me va a ayudar Ana Marina Andrade. ¿Para qué me sirve la secuencia de ecogradiente? ¿Te acuerdas o no te acuerdas, Ana Marina? No sé si noté bien, pero esa era la que se veía las patologías, se diferenciaban las patologías. ¿Esa sirve para qué? Para ver mejor las patologías, no sé si noté bien. No estoy bien. Jennifer Camacho. Esa nos servía para ver
o detectar ciertos restos de hierro y hemosiderina. Así es. Entonces, esta básicamente es útil para aquellas lesiones que tienen origen hemorrágico, poderlas distinguir. O sea, es una imagen, si bien es cierto, no están definidas, fíjense, si las comparamos con las tres superiores, es una imagen de menos detalle en cuanto a su resolución, pero es más que nada una imagen de tipo funcional. ¿Por qué funcional? Porque si yo veo algo blanco, perdón, si yo veo algo negro o hipointenso en esta imagen de eco gradiente, en esta secuencia, veo un punto negro en alguna parte, sea en el parénquima, ¿verdad? Entonces esa imagen negra que yo pueda ver en eco gradiente ya me está hablando de que hay restos hemáticos, sean estos agudos o crónicos, pero tiene un origen hemático. Y todo lo que viene de hemático, me refiero a que viene de la hemoglobina y estos derivados, incluso cuando ya forman parte de composiciones residuales como la hemosiderina. Todo lo que tenga origen hemático va a verse negro en ecogradiente. Nos es útil, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando hay una lesión isquémica, en ecogradiente podemos determinar si hay una transformación hemorrágica con más detalle a través de la secuencia ecogradiente. Cuando hay microhemorragias, pequeñas hemorragias que se pueden localizar en cualquier parte del parénquima cerebral de manera difusa, no las veo, y por experiencia se los digo, no las veo en ninguna secuencia de las de acá arriba, sino se detalla únicamente en la secuencia de ecogradiente. Entonces, para acúmulos de hemosiderina o cualquier derivado de la sangre o de una hemorragia, esto se va a ver oscuro o hipointenso en ecogradiente. De ahí tenemos estas dos últimas secuencias que son, a ver, estas también me las olvidé, aquí me va a ayudar Jennifer Arellano. A ver, Jennifer, recuérdanos de qué se tratan estas dos secuencias que están al final de esta diapositiva. ¿Nos recuerdas? Una es la difusión de weighted imaging, que esta de aquí era una secuencia ultra rápida que se basaba en lo que era el movimiento microscópico de lo que son las moléculas de agua. Yes. Ya, y la otra es Apparent Diffusion Coefficient, que es una secuencia que era en cambio asimismo ultra rápida, pero que era también se basaba en lo que era el movimiento microscópico de moléculas de agua. Está bien, Jennifer, muy bien. Entonces, estas secuencias son la de WI, que vienen sus siglas en inglés, que es imágenes de difusión, ¿ya? Y la otra secuencia, que es la ADC, que es el coeficiente de difusión o mejor llamada perfusión. Entonces, para que ustedes se acuerden, en adelante, ustedes ven de WI, son las secuencias de difusión, que es como más se las usa en nuestro medio, en nuestro idioma, y las de ADC, que también la mencionan muchas veces como mapa ADC o como perfusión. Más fácil para que ustedes recuerden, difusión y perfusión. Las dos se manejan en conjunto, como lo dijo su compañera, y como saben las diapositivas, se basa en el movimiento del agua y en aquellos sitios, por ejemplo, estas imágenes que les muestro son las imágenes normales, donde el movimiento del agua es libre, es normal. Pero cuando hay una patología que condiciona una reducción o restricción, como nosotros usamos el término del movimiento del agua, entonces en ese caso, esta secuencia es donde nosotros podemos evidenciar que esa restricción del movimiento hace que hayan cambios en la intensidad de señal. Cuando es una restricción aguda, por ejemplo, vamos a ver que en difusión se va a ver hiperintenso y en perfusión se va a ver hipointenso. Pero en todo caso, antes de que entremos a ese tema, que todavía no lo hemos visto en ejemplos, solo nos queda en claro que son unas secuencias funcionales que, si bien es cierto, comparativamente con las que están en la parte superior, no tienen mayor detalle en resolución, pero sí nos brindan una información importante de manera rápida para saber si el movimiento del agua en el tejido cerebral es normal o hay algo que está restringiendo o que está limitando su movimiento. Y esa limitante la generan diferentes patologías, como por ejemplo un evento isquémico, una lesión hemorrágica,
una lesión infecciosa como absceso cerebral, por ejemplo, un tumor, una afección inflamatoria. Bueno, hay un sinnúmero de patologías que pueden conllevar a que haya una alteración en estas dos secuencias. Vamos a continuar entonces y ahora sí vamos a ver lo que corresponde a las lesiones hemorrágicas por resonancia magnética, donde vamos a incluir las que se generan por traumatismos o aquellas que se originan por eventos cerebrovasculares de origen hemorrágico. En todo caso, es similar lo que se observa en resonancia magnética en estas dos maneras de que se generen lesiones hemorrágicas. Respecto al traumatismo cráneoencefálico, no es el método inicial de adquisición de imagen en el traumatismo cráneoencefálico, la resonancia magnética. Realmente, como lo dice la diapositiva, es un estudio que se realiza de tipo secundario, es decir, por diferentes razones, ya cuando el paciente ya está, digamos, evaluado por tomografía, ya ha sido tratado de manera inicial, y razones que nos puedan llevar a evaluar un traumatismo craneoencefálico a través de resonancia magnética podría ser a causa de que el paciente empeore condiciones, de que creamos que las lesiones tienen una mayor extensión y o que de pronto hay una lesión agregada que de pronto no se ha encontrado en la tomografía y por lo tanto es un estudio que debe seguramente de realizarse por diferentes causas a cuanto a las complicaciones que se puedan dar. O sea, es muy raro, diría casi imposible, que en un paciente con un traumatismo craneoencefálico agudo se realice una resonancia magnética. Y así como por lógica, piensen ustedes, un paciente viene con un traumatismo craneoencefálico y lo que lo que más necesitamos hacer con ese paciente es estabilizarlo. Entonces queremos hacer todo lo que deba de hacerse para el diagnóstico del paciente y el tratamiento de manera rápida. Entonces, por ello, si comparamos qué es lo más rápido, resonancia o tomografía, sin duda, en este paciente que viene tan delicado, pues necesitamos la rapidez de la tomografía. La resonancia magnética se reserva ya para casos más complejos o casos en que hay peor evolución del paciente. Y por lo general, como ya han pasado algunos días quizá del inicio de un traumatismo craneoencefálico, estas evaluaciones por resonancia magnética suelen darse en el estadio subagudo de evolución de las lesiones cerebrales. Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de las fases de una hemorragia, en tomografía hablábamos de 3 fases, era como más sencillo, porque solo habían 3 fases, que eran la aguda, la subaguda y la crónica. Pero dado a que en resonancia magnética nosotros tenemos la facilidad de una mayor sensibilidad de los componentes que conforman el parénquima cerebral, entonces por ello tenemos la mayor facilidad de poder definir con mayor detalle las fases de una hemorragia, que en realidad corresponden a 5 fases. Y son casi que las mismas que ya conocemos, pero hay una discreta variante. Y por ejemplo, una de estas variables es que se menciona en un primer momento no la fase aguda, sino la fase hiperaguda, que es una fase inicial donde aún permanece la oxihemoglobina intracelular dentro de la lesión hemorrágica. Luego pasamos a la fase aguda, que todos ya la conocemos porque ya la hemos visto por tomografía, y en esta fase la característica es el cambio, digamos, cómo está conformada la hemoglobina, y en este caso se transforma en desoxihemoglobina. ¿Por qué? Porque empieza a perder oxígeno, y también se asocia a que, como podemos ver en el gráfico, hay la generación o el inicio de la formación de edema alrededor de la lesión hemorrágica. Luego tenemos las siguientes 2 fases que corresponden a la fase subaguda, que nosotros ya la conocemos por tomografía, pero que en resonancia magnética podemos establecer una división entre esas 2 fases, dividiéndolas en fase subaguda precoz y fase subaguda tardía.
En fase subaguda precoz, va a ver que se basa fundamentalmente esta distinción en que en esta fase el cambio de la desoxiemoglobina es a methemoglobina, pero que esta methemoglobina se encuentra a nivel intracelular. Mientras que en la fase subaguda tardía ocurre un gran cambio, y es el hecho de que los glóbulos rojos empiezan a producirse una ruptura de los mismos, o una lisis, y entonces la methemoglobina deja de ser intra para volverse extracelular. Podemos ver que persiste en esta fase el edema periférico, y quizás, recordamos, es más marcado, más abundante en la fase subaguda. Luego viene la fase crónica, donde ya estamos en la fase de resolución, y en esta fase ya hay realmente un cambio de hemoglobina, ya realmente se degenera totalmente la molécula de hemoglobina y se conforma restos de hemosiderina. Por lo tanto, en esta fase inicia el proceso de disminución del edema, porque se reduce el proceso inflamatorio que genera una hemorragia. Y si ustedes pueden ver, tenemos dos imágenes en la parte inferior, porque esta es la fase crónica inicial, pero a medida que va pasando el tiempo, esa lesión que vemos de gran tamaño al principio tiende a reducirse o a retraerse a medida que se cronifica aún más al paso del tiempo. Entonces, ¿por qué podemos definir estas fases de hemorragias por resonancia? Porque hay mayor sensibilidad para poder distinguir los cambios que se producen en las moléculas de hemoglobina, y sus diferentes cambios en sus componentes van a ser evidentes a través de resonancia magnética. Ahora vamos a ver un cuadro que resume, quizás este es el resumen de todo, no, este no es el cuadro. En la siguiente diapositiva vamos a ver el resumen de todo el cuadro. En todo caso, recuerda, precoz o tardía o crónica o hiperaguda, nosotros tomamos en cuenta las dos secuencias que ya hemos revisado, que las tenemos en claro, que son las secuencias T1 y T2. Solo nos basta analizar de manera simultánea la imagen T1 y T2 en cuanto a una lesión hemorrágica y poder definir cuál es su estadio. Ahora, en resonancia magnética, la fase de pronto más sensible para resonancia magnética es la fase subaguda. Quizás creo es la fase magnética para su delimitación. Mientras que en cuanto a la fase aguda, que no está mencionada aquí, la fase aguda sin duda es evidente y es fundamental a través de la tomografía computarizada. La resonancia magnética no la supera a la tomografía para la detección de hemorragias agudas. Es por ello que es mandatorio en una hemorragia aguda el estudio con tomografía. Y si hablamos de la fase hiperaguda, que es la fase inicial de las primeras 24 horas, tenemos una sensibilidad similar tanto en tomografía como en resonancia. Y eso lo vamos a comprender a través de este cuadro. Yo les digo, este cuadro es el resumen de toda esta clase. Creo que es fundamental grabarnos este cuadro, o al menos si no lo grabamos, tenerlo siempre a mano, porque va a ser la ayuda para poder tener una comprensión de las fases de la hemorragia. Y aquí nos habla en subdivisión el estadio o fase de la hemorragia, que son 5, que ya los revisamos, el tiempo que dura cada una de estas fases, cómo se encuentran los glóbulos rojos en cada una de las fases, y particularmente hace énfasis sobre la hemoglobina, que es la que cambia en las diferentes fases y es la que genera este cambio de la molécula de hemoglobina durante el proceso de las fases de hemorragia en cuanto a la característica que nosotros vamos a obtener en las resonancias magnéticas, evaluando de manera simultánea la imagen T1 con la imagen T2. Entonces, en el cuadro, para hacerlo un poco más gráfico, fíjense que hay cuadros de la intensidad de señal en T1 y T2 que se nos muestran de color gris, y eso hace referencia a que las lesiones en este punto van a ser isointensas. Si vemos que el cuadro es blanco, las lesiones serán blancas o brillantes o hiperintensas. El cuadro tiene un tono oscuro, es negro, entonces porque será hipointensa. Entonces empezamos con la fase hiperaguda. Esta fase es la que se encuentra dentro de las primeras 24 horas. Por lo tanto, como es inicial, los glóbulos rojos se mantienen
normales, sin ningún cambio o ruptura, y la hemoglobina produce su primer cambio a oxihemoglobina. Y por ende, las tonalidades que nosotros vamos a ver, o digamos la intensidad de señal, que es lo que realmente debemos expresar, será que es isointenso en T1, es decir, se va a ver gris. Es probable que ni siquiera notemos la diferencia entre la lesión y el parénquima. Recuerden que si es isointenso, el parénquima es gris y la lesión también es gris. Por lo tanto, puede pasar inadvertido. Sin embargo, en la imagen de T2, la lesión hiperaguda de menos de 24 horas va a verse hiperintensa, o sea, va a ver blanca. Entonces, por ello decíamos que el rendimiento comparativo entre tomografía y resonancia magnética en la fase hiperaguda es similar. ¿Por qué? No por la T1, sino por la T2, porque al identificar algo hiperintenso, entonces podemos pensar rápidamente que hay una lesión y ahí podemos detectar que existe una hemorragia de manera muy rápida. Obviamente, recordando que el estudio pues, no es el ideal para la evaluación de una hemorragia de manera inicial. En cuanto a la fase aguda, que se da entre el primer y tercer día, persisten glóbulos rojos intactos. El cambio de la hemoglobina es con la pérdida de oxígeno, por eso se denomina desoxihemoglobina. Y aquí vamos a ver que es el peor rendimiento que genera la resonancia magnética para la evaluación de hemorragias, porque es gris en el T1, isointensa, y es oscura en el T2. Por lo tanto, baja tonalidad, una tonalidad oscura, va a hacer que su delimitación sea menos evidente. Mientras que en tomografía, haciendo el comparativo, en tomografía, como se lo preguntó su compañera, ella recordó que hemorragias agudas en tomografía se ven blancas o hiperdensas. Entonces, por ello es la comparación. Luego vienen las dos fases, donde definitivamente la resonancia magnética sí nos va a dar una ayuda muy importante en su evaluación. Tenemos que establecer esta fase subaguda en dos etapas. La subaguda temprana, que transcurre entre los 3 y 7 días, y la subaguda tardía, que transcurre en la siguiente semana entre los 7 y 14 días. Entonces aquí la gran diferencia entre estas dos fases, que sin duda son subagudas ambas, pero la diferencia fundamental entre ambas es el cambio que sufren los glóbulos rojos en esa etapa. En la etapa temprana de la fase subaguda se mantienen intactos, mientras que a partir de la fase subaguda tardía existe un cambio de su forma, se rompen o se forma lo que denominamos lisis celular, y esto condiciona que ya esta molécula hemoglobina que ha cambiado a methemoglobina, de estar de manera intracelular en la fase temprana, ya al haber ruptura se va a extravasar a la región extracelular. Entonces, solo con el hecho de que exista methemoglobina, tanto la hemorragia subaguda temprana como la subaguda tardía serán hiperintensas en T1, porque este cambio de la molécula de hemoglobina en esta fase es muy, digamos, sensible para el campo de intensidad en el T1, y por ello la imagen se ve hiperintensa tanto en la subaguda temprana como en la subaguda tardía. Por ello, en los cuadros que hemos visto durante este tiempo, en la clase anterior y en esta que vimos hoy, se hablaba de que en el T1 que se ve hiperintenso, decíamos la grasa sin duda, y también se mencionaba las hemorragias subagudas, y es justamente por eso. Recuerden, si veo hiperintenso una lesión que considero que tiene origen hemorrágico, entonces ya puedo identificar que esta lesión hemorrágica está dentro de la fase subaguda, sea esta temprana o tardía. ¿Cómo puedo establecer si es temprana o tardía? Tengo que mandatoriamente compararla o revisarla de manera simultánea con la imagen en T2. En el T2, las hemorragias subagudas tempranas serán hipointensas, y en las subagudas tardías son hiperintensas tanto en el T1 como en el T2. Entonces, como conclusión, si olvidamos todo este cuadro, que a veces es un poco complejo, lo que sí podemos acordarnos fácilmente es que si yo veo una lesión hiperintensa
hemorrágica hiperintensa en T1 y T2, sé fácilmente, si me acuerdo de este cuadro, lo único que me puedo acordar es que si es hiperintenso en T1 y T2, es una imagen que nos muestra una hemorragia en fase subaguda tardía, porque es la única que presenta esta hiperintensidad de señal en las dos secuencias. Y ya al final, en la resolución de una hemorragia, que es la fase crónica, que se da a partir de los 14 días, donde ya obviamente se permanece esa ruptura de los glóbulos rojos que ya ocurrió en la fase subaguda tardía, aquí ya hay una alteración de la hemoglobina, ya se va a distribuir en sus derivados, que son hemosiderina y ferritina, y estos componentes ya en cuanto a sus propiedades paramagnéticas o de sus propiedades dentro de resonancia magnética, se mostrarán de baja intensidad de señal. Aquí una puntualización podría ser que una lesión crónica de pocos días de inicio, es decir, de 14, 15, 16 días, quizás podría ser hasta 20 días, puede no ser tan hipointensa como nosotros lo expresamos en este cuadro, porque todavía tiene este cambio de la hiperintensidad de señal que tenía cuando era su aguda tardía. Entonces, más cuando me refiero a hipointenso, T1 y T2 en la fase crónica, más me refiero a lesiones crónicas de un tiempo mayor de evolución, es decir, de unas semanas o meses de evolución, donde ya se vuelve hipointensa tanto en el T1 como en el T2. Entonces aquí vamos a revisar fase por fase con ejemplos y explicaciones para determinar el por qué esa intensidad de señal. Entonces en la fase hemorrágica hiperaguda, que es la fase de las primeras 24 horas, aquí tenemos que hay una extravasación reciente de los glóbulos rojos y la hemoglobina aún permanece oxigenada, por lo tanto la molécula de hemoglobina se convierte en oxihemoglobina. La razón por la cual no cambia su intensidad de señal, se mantiene isointensa en la secuencia de T1, es porque este componente aún oxigenado no cambia la intensidad de señal bajo la imagen de resonancia magnética en T1, pero sí cambia en la imagen de la secuencia de T2, donde, recordemos, les dio un rendimiento alto porque en el T2 se ve hiperintenso y eso nos llama mucho la atención. Una imagen blanca nos va a llamar mucho la atención. Entonces, por lo tanto, en esta fase es isointenso en T1, hiperintenso en T2. Nos puede ayudar otra característica que podemos ver en la imagen de hemorragia en fase hiperaguda es un borde, le dicen ribete en algunos textos, cuando vean esa palabra se refiere al borde que rodea la lesión, que se va a ver de baja intensidad de señal, es decir, se va a ver oscuro, y este borde oscuro como un anillito que rodea la lesión es simplemente un área de interfase entre la lesión y el parénquima cerebral, en base principalmente formada por la desoxigenación. Entonces aquí tenemos una imagen en fase hiperaguda. Aquí me va a ayudar Daniel Arellano. ¿Puedes leer, por favor, lo que está escrito en la descripción de la imagen? Resonancia magnética potenciada en T1 y T2, se observa imagen ovoide de bordes lobuladas localizada en el lóbulo parietal izquierdo, isointensa en T1 e hiperintensa en T2, con ribete hipointenso y edema perilesional hiperintenso. En la imagen derecha, hematoma parenquimatoso parietal izquierdo en estadio hiperagudo. Muchas gracias, Daniela. Entonces, aquí lo que les muestro es que obviamente las tonalidades no son 100% homogéneas, si bien es cierto, vemos unas áreas que tienen unas intensidades un poco variadas, no es como que toda gris, así de manera uniforme, pero en todo caso analizamos que sin duda es algo cercana a la intensidad de señal que mencionamos, que es hipointensa, mientras que en el T2 es hiperintensa, y eso es lo que más define este tipo de lesiones. Voy a mostrarles la siguiente, que de pronto es un poco más clara, para definir esa diferenciación. Fíjense, en este caso, esto es una hemorragia talámica del lado derecho, vemos que la lesión tiene una tonalidad similar al parénquima en el T1, mientras que en la imagen que tenemos aquí a continuación, que en realidad no es un T2, es un flare, pero en todo caso rinde para lo mismo, para ver cómo se denota hiperintensa en esta secuencia de T2, que es una
cercana al T2, que es el FLAIR, donde vemos esa hiperintensidad de señal comparativamente con el T1. Luego tenemos la fase hemorrágica aguda. Aquí el cambio se da a desoxihemoglobina. En el T1 las imágenes se van a ver de muy baja intensidad de señal, hipointensas, así como también en la imagen de T2. Y de pronto lo que hará más evidente su representación es el edema que se encuentra alrededor de la lesión. Entonces aquí les muestro un ejemplo de las imágenes en T1 y T2 de una fase aguda. Vemos que en el T1 se mantiene casi de la misma tonalidad, a excepción de ese borde que la rodea, que si ustedes pueden ver está de pronto delimitando que existe una lesión aquí. Y en el caso de la T2, donde podemos ver que es totalmente hipointensa o oscura, y que el edema, sin duda, pues el edema sí se va a lograr observar de tonalidad hiperintensa. Entonces, este sería un hematoma parenquimatoso temporal izquierdo en estadio agudo. ¿Por qué agudo? Porque es isointenso en T1 e hipointenso en el T2. Luego tenemos la fase de hemorragia subaguda temprana entre 3 a 7 días. Aquí el cambio es de la hemoglobina a methemoglobina. La methemoglobina se ve hiperintensa en resonancia magnética porque es una sustancia que incrementa la señal de intensidad, sobre todo en la secuencia de T1, pero en principio, en esta fase, la methemoglobina va en fase temprana, es en cambio hipointensa en la secuencia de T2. Y entonces aquí vemos un ejemplo de una lesión hiperintensa en T1 e hipointensa en T2, se encuentra a nivel parietal y corresponde a una lesión hemorrágica en etapa subaguda temprana, tal como ustedes lo ven en el cuadro, que nos ayuda a recordar todas estas tonalidades y su grado evolutivo. En la hemorragia subaguda tardía, aquí, como ya mencionamos, se rompe el glóbulo rojo, la methemoglobina se extravasa a nivel extracelular. Aquí recordamos que el efecto que tiene la methemoglobina es hiperintenso en el T1 y en el momento que se diluye en el hematoma, porque hay una salida de este material paramagnético que es la methemoglobina hacia el exterior, logra que en las imágenes de T2, que antes en la fase precoz era hipointenso, ahora también se note hiperintensa. Se dice fundamentalmente por qué es hiperintensa la hemorragia subaguda tardía en el T1 y T2, básicamente por la ruptura de los glóbulos rojos que permite la salida de la methemoglobina al espacio extracelular, y esto genera pues, un aumento de las capacidades de intensidad de señal de esta molécula y se pueden ver hiperintensas tanto en T1 como en el T2. Entonces aquí es un ejemplo de lo que yo les decía, la imagen más fácil de hemorragia en resonancia es la fase subaguda tardía, que se ve hiperintensa tanto en el T1 como en el T2. Y finalmente la fase crónica, que realmente la detallamos porque es requerido para no confundirla con otra lesión, pero ya no hacemos nada haciendo un diagnóstico de una imagen crónica. Sin embargo, saber que todo componente que conforma un hematoma va a transformarse en ya sus residuos, que son la ferritina y hemosiderina, y estos componentes se van a ver de baja intensidad de señal o hipointensos en el T1 y T2. Y por supuesto, con el paso del tiempo, el edema desaparece. Lo que puede quedar es como un borde, un anillo alrededor que se vea de baja intensidad de señal. Y a veces hay hasta una retracción del hematoma, como ustedes pueden ver aquí, esto que se señala con la flecha casi pasaría inadvertido, de pronto pensarían que es un surco, pero en realidad es una hemorragia que ya ha cursado un tiempo largo. Lo que sí delimitamos es que es hipointensa en T1 e hipointensa en T2, que es lo clásico que representa una hemorragia en fase crónica. Y ya para culminar la clase del día de hoy, únicamente les voy a mostrar esta imagen de cómo evalúo las imágenes yo por resonancia magnética en el visualizador que nosotros contamos aquí en el hospital, para que ustedes puedan ver cómo ordeno yo las imágenes. Dirán a ustedes, bueno, doctora, sí, podemos notar aquí en estas imágenes, cada imagen me está indicando cuál
cuál es la secuencia con la que estoy contando. Entonces, ¿para qué me tengo que aprender todo esto? ¿No? ¿Para qué reconocerlas? Pero en todo caso, es importante reconocerlo porque puede ser que en algunos estudios no hay ninguna leyenda alrededor de la imagen, o también porque puede haber algún error, ¿verdad? Entonces eso va a crear confusión. Si tuviésemos inversión de la imagen T1 y T2, que de lo que diga abajo de la imagen, entonces no podríamos hacer diagnóstico si no sabemos de primera mano cómo normalmente luce una imagen en T1 y una imagen en T2. Entonces ustedes se fijan, aquí tengo en la parte inferior, me indica que, bueno, este estudio se hizo contrastado, pero aquí no veo la imagen contrastada, veo que aquí tengo un T1, luego tengo acá, fíjense, tengo un T2, acá yo coloco la imagen FLAIR, recuerden que siempre les he dicho, es una hija del T2, por eso fíjense que no miento y dice T2 en la imagen que está mostrada aquí. Luego tengo la de difusión, que es la de Diffusion Weighted Images, o DWI, y tengo aquí en nuestro hospital, no se llama mapa de C ni perfusión, sino que lo ponen como DWI, que implica como que la imagen de perfusión. Entonces, bueno, y finalmente la de eco gradiente también, que la tengo aquí al lado, y fíjense también se denota que es una imagen hija de la T2. Este es un ejemplo que les mostré antes, y solamente para que ustedes lo vean, les muestro, vamos a ponerle énfasis únicamente en las secuencias de T1 y T2, que son estas que están aquí, y podemos ver que la imagen es hiperintensa a nivel de la lesión que se encuentra a nivel de la región frontal basal del lado derecho, es hiperintensa en el T1, y se fijan, es hipointensa en el T2. Lo que es hiperintenso, que no debemos confundir, es la periferia, que es el edema. Entonces, podemos destacar una imagen hiperintensa en T1 e hipointensa en el T2, en esta que corresponde a contusión hemorrágica, y por esta tonalidad que podemos detallar o esta intensidad de señal, podemos delimitar que es una lesión en una fase subaguda temprana, porque es hiperintensa en T1 y es hipointensa en T2. Y no confundir el edema periférico, que en el T2 siempre se va a ver hiperintenso. Fíjense que incluso el edema también lo puedo ver en la imagen en T1. El edema en T1 se va a ver oscuro, se va a ver negro. También les mencionaba, que esta es una imagen que ya les mostré, que hay un hematoma subdural que se ve hiperintenso en T1, y si lo buscamos en el T2, se ve prácticamente hipointenso o de difícil delimitación. Entonces, en ese caso, yo puedo constatar que también el hematoma subdural tiene una evolución subaguda temprana. Entonces, este ejercicio que acabo de hacer yo, que no les consulté a ustedes para que ninguno haga este ejercicio, lo vamos a hacer en la próxima clase. Entonces, por ello, fíjense bien en este cuadro, en los ejemplos, porque en la siguiente clase vamos a hacer una participación activa para que ustedes puedan ver las diferentes fases de evolución. Entonces yo voy a colocar una imagen en T1 y en T2 con diferentes lesiones hemorrágicas, donde ustedes deben de poder detallar la característica de la lesión, dónde se encuentra y principalmente poder determinar el estadio evolutivo de acuerdo a lo que hemos revisado el día de hoy entre secuencias T1 y T2. Doctora, ¿las imágenes hipointensas en la región frontal son neumoencéfalo? En realidad no, esto aquí sí me lo han preguntado antes, y esto de aquí corresponde a los senos paranasales frontales, una variante anatómica, están hiperneumatizados, ya, así como también hay hipoplasia o senos paranasales no desarrollados, también hay unos senos paranasales muy, muy desarrollados, y sin duda los estudiantes a veces lo pueden asociar a algún neumoencéfalo, pero en realidad en este caso es como una variante anatómica, ¿sí? No tiene realmente relación con la lesión. Bueno, chicos, entonces esto es lo que tenemos preparado para el día de hoy. Es mucha información, requiere estudio, requiere que ustedes lo revisen, porque si no, pues no van a poder lograr tener un reconocimiento de las imágenes, que lo vamos a hacer en la próxima clase. Y para la próxima clase también tenemos preparado el tema de isquemia, que también es muy interesante verlo por resonancia magnética. Quizás yo creo que es el tema más importante que ustedes deben prestarle atención en resonancia magnética, porque si bien es cierto, aunque las hemorragias son
a veces las complicaciones se ven por resonancia, creo que el puntal fundamental de resonancia de cerebro es la evaluación de las lesiones isquémicas. Entonces, mucho ojo con eso y por favor revisen tanto lo que vimos hoy como lo que puedan leer respecto a lesiones isquémicas cerebrales. Bueno, ahora sí me despido, nos vemos el próximo día martes.